Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase en el curso auxiliar en recursos humanos. En la clase del día de hoy vamos a continuar y a finalizar el módulo sobre selección de personal. Bien, en la clase anterior vimos las primeras cuestiones relacionadas al proceso de selección, vimos las diferentes etapas, vimos todos los pasos del proceso de reclutamiento y selección, ¿sí? Charlamos sobre el aviso, charlamos sobre los currículums y hoy vamos a adentrarnos a lo que es la entrevista, las entrevistas en los procesos de selección. Bien, bueno, vamos a retomar donde nos quedamos la clase anterior. En entrevistas laborales. Bien, vamos a ver primero qué es una entrevista, ¿sí? La entrevista es una de las etapas del proceso de selección, una de las más importantes, porque muchas veces es definitoria, ¿sí? Para el avance o no de esa persona en el proceso de selección, ¿sí? Si avanza, si sigue participando en el proceso de selección o si avanzamos con otros candidatos o candidatas. Bien. Bueno, es un proceso de diálogo, ¿sí? Con un propósito definido, no es una charla sobre la vida, una charla sobre cualquier cuestión, sino que es un diálogo que está previamente planificado, ¿sí? Y vamos a ver qué cuestiones se deben tener en cuenta en esta planificación. Bien, el proceso de selección es, digamos, correlativo, o sea, todo lo que nosotros vamos haciendo es información necesaria para los pasos siguientes. Bien, en el paso de la planificación de la entrevista vamos a tener que utilizar datos del perfil de puesto, datos del el proceso de preselección, ¿sí? Y ahí con esos datos vamos a planificar cuidadosamente nuestra entrevista para saber qué necesitamos o qué información necesitamos extraer de esa reunión, ¿sí? Por eso vamos a trabajar con el currículum, ¿sí? De la persona o el formulario que completaron, porque muchas empresas utilizan en los procesos de selección que la persona complete un formulario, ¿sí? Donde se van a recabar diferentes datos. Pero bueno, esto es opcional. Sí o sí, el currículum. En el primer escaneo que hicimos del currículum, vamos a hacer las anotaciones, la planificación sobre qué temas queremos indagar o dudas que tengamos sobre esos candidatos, sobre su experiencia, datos, requisitos, motivación, bueno, diferentes cuestiones que se indagan en el proceso de la entrevista. Bien, para que justamente hacemos esta planificación y este recabado de datos sobre los cuales indagar, justamente para no olvidarse luego en la entrevista de escanear esta información que planificamos. Bien. Bien, en una tercera instancia, destinarnos el tiempo suficiente para el proceso de entrevista. Si usted tiene que asistir en diferentes procesos de entrevista o planificar los tiempos, los horarios, que muchas veces lo hacen auxiliares o asistentes de recursos humanos, tienen que planificar el tiempo, ¿sí? Evitando que se superpongan entrevistas, ¿sí? Siempre se deja entre una entrevista y la otra unos 15 minutos en el medio, ¿sí? Por si una persona llega tarde o una entrevista se extiende unos minutos más, bueno, pueden haber algún imprevisto, entonces se deja ese lapso en el medio también para hacer alguna anotación sobre la entrevista anterior, etc. Bien, pero evitando justamente la superposición. Bien, también en relación al ambiente, ¿dónde se va a realizar la entrevista? ¿Sí? Bueno, hoy en día también se hacen las entrevistas virtuales, donde este paso, esta planificación del ambiente quedaría, digamos, de lado prácticamente porque se utiliza esta precaución del ambiente cuando justamente es una entrevista presencial, ¿sí? Bien, si la entrevista es presencial, vamos a tener que reservar un ambiente que sea privado, ¿sí?
para que la persona pueda hablar con libertad, ¿sí? Muchas veces he visto entrevistas que se hacen en un ambiente donde hay 10 escritorios, ¿sí? Con gente caminando, charlando, y es bastante propicio a que la persona se distraiga, ¿sí? Por eso hay que tratar de evitar al mínimo las distracciones. Bien, lo mejor es un lugar privado, bien, donde se pueda llevar a cabo la entrevista de la mejor manera. También poner en silencio el teléfono para que no haya interrupciones, o tratar de prever que ninguna persona entre a la oficina o salga cuando estemos en la entrevista, porque esto distrae también a la persona. Siempre es tratar de asegurarnos que la persona que se va a entrevistar se sienta cómoda, porque de esa manera la entrevista va a ser más productiva y con más soltura, y se van a poder aflorar todos los temas que necesitemos de esa persona. Bien. El lugar apropiado, lo ideal, sería una oficina individual, ¿sí? Donde haya un escritorio y cada una de las partes estén enfrentadas para poder verse cara a cara. Bien. Bien, los objetivos, ¿sí? Primero, en la planificación que estábamos haciendo recién, o que mencionamos recién, se deben planificar o incluir los objetivos. ¿Qué se pretende con la entrevista? ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas iniciales para romper el hielo? Preguntas básicas en la entrevista, y luego preguntas también un poco más complejas o para poder escanear la motivación y demás, ¿sí? Toda esta información sobre entrevista la vamos a ver más detalladamente en la capacitación en selección de personal, donde vamos a hacer unas entrevistas por competencias, donde se escanean, son diferentes formatos de preguntas, diferentes preguntas. Nos llevarían horas poder aquí charlar sobre cada tipo de pregunta y qué se escanea o qué se trata de indagar con esas preguntas. Pero bueno, sabemos acá o acotamos a este espacio las cuestiones más importantes para un auxiliar en recursos humanos, siempre aclarando esta situación. Después, si ustedes quieren seguir capacitándose, obviamente tienen la opción de seguir haciéndolo con el curso en selección de personal, donde vamos a detallar mucho más estos procesos, ¿bien? Para tener más conocimientos y más competencias específicas en este punto, que es una de las funciones de las más importantes de recursos humanos, ¿bien? Bueno, entonces hace un listado de objetivos que vamos a asociar con un listado de preguntas básicas, ¿sí? Preguntas que no pueden faltar en la entrevista, ¿sí? Donde vamos a poder sacar cualquier tipo de duda en relación a los requisitos excluyentes, no excluyentes, ¿sí? Detalles sobre la descripción de puestos, poder indagar sobre las competencias dominantes, que son, por ejemplo, si estamos buscando un jefe de área, necesitamos una competencia que se llama liderazgo, ¿sí? Bueno, hay diferentes preguntas destinadas a poder analizar a esa persona en una entrevista y poder escanear si tiene justamente esas competencias de liderazgo que necesitamos para nuestro puesto. ¿Bien? Eso es un ejemplo de una entrevista por competencias. Poder escanear las competencias que tienen que ver más allá con lo que es un conocimiento específico, sino que tiene que ver con rasgos de la personalidad que necesitamos, por ejemplo, para un jefe, ¿sí? O un líder. Un líder tiene que tener diferentes, ¿no?, cuestiones de su personalidad que apuntalen sus conocimientos y su experiencia para poder liderar. No cualquier persona puede liderar un grupo de trabajo o un equipo de trabajo. ¿Bien? Bueno, hay diferentes formas de hacer esto que ya lo veremos luego en el curso de selección de personal, que es muy interesante. Si les interesa esta área, es muy interesante que puedan seguir capacitándose. Bien, también otra cuestión muy importante es facilitar la comunicación de la persona, que a veces nos cuesta que la otra persona pueda desenvolverse, ¿sí? Entonces vamos a ir ayudando a esa persona que pueda explayarse, ¿sí? Tratar de evitar nosotros las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que se responden con sí o con no. Si le preguntamos, ¿trabajaste en esta empresa?, nos puede responder sí o no.
Si preguntamos una pregunta abierta, sería, ¿cómo fue tu experiencia en esta empresa? Bien, ahí ya damos la posibilidad de que la persona se explaye y nos cuente toda su experiencia en esa empresa, que va más allá de un sí o no trabajé en ese lugar. Bien, entonces hay que saber también y entrenarse para poder preguntar eficazmente. Bien. Bien, por otro lado tenemos las entrevistas grupales. Muchas veces empresas que tienen que contratar mucho personal, por ejemplo, no sé, un call center, ¿no? Que tiene algún evento, entonces necesitan a lo mejor cubrir 10, 15 puestos, por decir así, por ser exagerado, digamos. Pero, por ejemplo, si tenemos que cubrir, no sé, 5 vacantes, vamos a ser un poco más realistas. Si necesitamos cubrir 5 vacantes, bueno, podemos hacer una entrevista grupal, una primera entrevista grupal de 10, 15 personas, por ejemplo. No se aconseja que sean mucho más personas porque sería inviable una entrevista de más de 10 personas, diría yo. Donde de alguna manera se conoce a las personas y se hace a la vez un primer filtrado, ¿sí? Bueno, se requiere también práctica para hacer una entrevista grupal porque, bueno, un asistente, por ejemplo, en recursos humanos, no va a estar a cargo de una entrevista grupal en un inicio. Solo necesita práctica en entrevistas individuales y participar asistiendo en entrevistas grupales, ¿bien? Para después ir a desempeñándose con mayor seguridad en una entrevista grupal porque no se nos puede escapar nada. No solamente tenemos que indagar a una persona, sino a 10, ¿sí? Cuestiones principales, que va a ser también de alguna forma un primer escaneo o un primer filtrado donde luego podemos citar a alguna de esas personas a una entrevista individual. Y luego está la entrevista grupal por competencias también, que lo vamos a trabajar en el curso de selección de personal que se llama Assessment Center. Es una entrevista específica para poder analizar las competencias. Por ejemplo, si necesitamos vendedores, ¿sí? Entonces vamos a hacer diferentes roleplay, o sea, juegos de rol, donde vamos a simular un proceso de venta, donde la persona tiene que mostrarnos cómo vendería tal producto y demás. Bueno, hay muchísimas formas de hacer un Assessment Center, que también es muy interesante y se utiliza mucho en los procesos de búsquedas masivos, podemos decirlo, donde se necesitan cubrir muchos puestos y bueno, en esta entrevista se empiezan a poder ver diferentes competencias y se usa muchas veces en entrevistas obviamente grupales. Bien, se puede hacer una entrevista por competencias donde podemos poner, digamos, un roleplay, un juego de rol de manera individual, pero por lo general se utiliza en entrevistas grupales. Bien, es muy interesante también. Bien, otro de los pasos del proceso de selección, que es lo que estamos abarcando en esta unidad, ¿sí? Son las evaluaciones psicológicas. Bien, aquí venimos a complementar esto que yo les mencionaba de las competencias, ¿sí? Estos rasgos de la personalidad. Bien, con las entrevistas psicológicas, que las hace solamente un profesional psicólogo o psicóloga, se escanean un poco más en profundidad aspectos de la personalidad que nos van a servir como soporte también para tomar decisiones en el proceso de selección. Bien, pero siempre esto lo realiza un profesional con las incumbencias para realizar lo que son los psicólogos o psicólogas. Bien, luego de esto, de todos estos pasos, viene la comparación de los candidatos que hemos seleccionado, ¿sí? Para hacer esta comparación, podemos hacer un cuadro como el que están viendo en imagen. Esto es opcional, cada uno puede tener sus formas de hacerlo, pero bueno, esta es una de las formas, donde por ejemplo, en el perfil de puesto tenemos determinado estudio, determinada experiencia que nos pide el perfil, conocimientos específicos, algún idioma o algún conocimiento en PC o en informática, ¿sí? Que requiera ese puesto, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Características personales requeridas o competencias, ¿sí? Y otros aspectos, bueno, depende del puesto que, por ejemplo, no sé, movilidad propia, por ejemplo, que es excluyente, porque, no sé, la empresa está en el medio de la nada, entonces la persona tiene que ir
en un vehículo sí o sí. Bueno, aquí vamos a detallar todos los requerimientos del perfil de puesto. Y por otro lado están los aspirantes A, aspirantes B, aspirantes C, D, bueno, la cantidad que hayamos preseleccionado hasta el momento. Y ahí vamos a poder cotejar, ¿sí?, estos datos para ver cuáles son los finalistas, ¿sí? Cuáles son las personas que más se adecúan a el puesto a cubrir. Es importante, como dice ahí, poder hacer una comparación ítem por ítem, o sea, en cada uno de estos ítems, ¿sí?, entre lo requerido por el perfil, o sea, por el puesto que vamos a cubrir, por un lado, y por el otro lado, los datos de la persona, experiencia, conocimientos, competencias o características de la personalidad de los postulantes que están participando en el proceso de selección. Ahí se hace esta comparación entre el perfil de puesto y los postulantes, ítem por ítem. Bien. Poder hacerlo, por ejemplo, con este formato de este cuadro, va a permitirnos poder ver diferencias objetivas entre cada uno de los postulantes. Bien, que nos va a servir a nosotros para poder decidir cuáles son los postulantes que vamos a incluir en la terna final de finalistas, justamente. Bien. Y nos va a servir esa información también para armar el informe, que es lo que tenemos que hacer en el siguiente paso. Tenemos que armar un informe, ¿sí?, de cada uno de esos 3 finalistas que vamos a presentar al cliente interno, que fue quien nos solicitó cubrir ese puesto y quien va a decidir cuál de esas 3 personas va a ser efectivamente la que ocupe ese puesto. Bien, entonces tenemos que armar una carpeta con toda la documentación y todos los informes, ¿sí?, de entrevistas psicológicas y demás, para que el cliente interno pueda elegir y tome la mejor decisión posible, ¿sí?, con todos esos datos, con toda esa información que nosotros le vamos a proveer. Bien. El área de recursos humanos no decide, sino que decide el cliente interno. En algunos casos puede decidir, ¿sí?, el área de recursos humanos cuando son algunos puestos específicos donde el cliente interno delega, ¿sí?, a nosotros en recursos humanos que decidamos cuáles son los candidatos. Pero por lo general elige el cliente interno al finalista. ¿Bien? Bien, algo muy importante que yo les marqué ahí es no incluir en la terna de finalista perfiles dudosos. ¿Recuerdan? Los dudosos que tienen alguno de los requerimientos, pero no todos, ¿sí?, que cubren algo, una parte del perfil, ¿sí? No incluir para tener la terna a perfiles dudosos porque puede ser contraproducente con el cliente interno. Bien, porque vamos a estar llevando a una persona que no cumple totalmente con los que nos pidió. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo confeccionar el informe de finalistas. Bien, primero tenemos que detallar y presentar toda la información sobre cada postulante de manera individual, ¿no?, de cada uno de esos postulantes, junto con su currículum, bien, y un informe nuestro que va a contener toda la información en relación al perfil de puesto que nosotros hicimos, ¿sí?, acerca de los estudios que tiene esa persona o capacitaciones que ha realizado y conocimientos específicos. Todo eso se va a incluir en el informe. Bien. También información sobre su experiencia, si es que está actualmente trabajando en una empresa, ¿sí?, y buscando otro empleo, o sus experiencias anteriores con fechas y responsabilidades importantes. Importante incluir en el informe final, no vamos a incluir todas las cosas que hacía en su trabajo anterior, sino que vamos a incluir cuáles son las principales responsabilidades que tienen que ver con el puesto, ¿sí?, que va a ocupar en esta nueva empresa. Bien. Bueno, también en el informe se incluyen los resultados de distintas evaluaciones que se han aplicado a esa persona en todo el proceso de selección. Por ejemplo, las evaluaciones psicológicas. Bien, también se incluyen aspectos relacionados con el puesto, por ejemplo, el salario actual de la persona en la otra empresa, si es que está actualmente trabajando, o pretensiones, ¿sí?, económicas de esa persona. Vieron que algunas empresas ya desde la búsqueda mencionan postularse incluyendo
pretensiones económicas, ¿sí? Entonces ya ahí sabemos cuánto es lo que esa persona tiene pensado, ¿no?, ganar en ese nuevo puesto. Disponibilidad para comenzar. También vamos a incluir si la persona está dispuesta a comenzar de manera inmediata o si necesita algún tiempo estipulado, un plazo, una semana, 2 semanas, para poder desvincularse de su empleo anterior, si es que está trabajando. Bien. Bueno, todos los datos necesarios para que el cliente interno tome la decisión final. Por ejemplo, el cliente interno necesita una persona que empiece la semana que viene urgente, ¿sí? Y tenemos candidatos que necesitan, no sé, un mes para avisar en su trabajo anterior que va a renunciar. Entonces, bueno, entonces en ese caso no incluiríamos a esa persona en esta terna porque el cliente ya nos dijo previamente que necesita una persona con disponibilidad inmediata. Bien, todos estos datos se deben tener en cuenta para preparar el informe de finalistas. Bien. Luego viene el paso donde se presenta a los finalistas al cliente interno. Bien, como dije anteriormente, Recursos Humanos llega hasta este punto en relación a la selección o en relación a la elección de los candidatos. Aquí ya va a ser el cliente interno quien se entreviste con los candidatos finalistas y decida quién le parece, ¿sí?, que puede ocupar de mejor manera el cargo. Recursos Humanos puede asistir, puede asesorar, pero la decisión es del cliente interno. Vayan tomando nota de estas cuestiones que son muy importantes. Bien, luego de esto, de que ya el cliente interno ha decidido cuál es el candidato seleccionado, hay que comunicar a los otros finalistas, ¿sí?, que han quedado fuera del proceso. Siempre se recomienda por una cuestión ética, a ninguno de nosotros nos gustaría que participar de un proceso de selección y que no nos den ninguna respuesta después de una entrevista, ¿verdad? Entonces, en cada paso donde han quedado gente fuera, hay que avisar, no solamente a los finalistas, ¿sí? En las primeras entrevistas, si entrevistamos 10 personas y elegimos de esas 10 personas 5 que sigan avanzando, bueno, las otras 5 hay que avisarles, al menos mandarles un mail mínimamente, indicando justamente que, bueno, en esta ocasión se decidió seguir adelante con otros candidatos, pero que sus datos van a permanecer de manera confidencial en nuestra base de datos para futuras búsquedas, por ejemplo. Con eso ya es suficiente y agradecer, obviamente, haber participado del proceso de selección. Bien, yo siempre recomiendo que se informe porque, como decía anteriormente, a ninguno de nosotros nos gustaría ir a una entrevista y después nunca más tener noticias si avanzamos, si no avanzamos. Entonces es importante informar a la persona, ¿sí? Bueno, referencias laborales. Siempre se piden referencias laborales generalmente de los finalistas, ¿no? Desde la primera entrevista. Bien, pero si no estaríamos todo el día hablando por teléfono. Entonces, hay diferentes cuestiones a tener en cuenta, ¿sí?, para pedir las referencias laborales. Esto también es una tarea que suelen realizar asistentes en recursos humanos, por eso vamos a detallar cómo pedir referencias laborales. Bien. Bien, como decía recién, se suele utilizar para los finalistas. Bien, no vamos a llevar al cliente interno 3 personas si no pedimos referencias laborales previamente. Bien. Bueno, cuestión importante, si la persona está trabajando actualmente, sí, no vamos a llamar a ese trabajo específicamente. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor no avisó en su trabajo que quiere irse, entonces podríamos comprometer a esa persona en su trabajo y si no queda en este puesto, ¿sí?, podríamos generar algún tipo de perjuicio. Entonces, no se debe llamar al trabajo actual si la persona está trabajando actualmente. Bien, se llama a los trabajos anteriores, donde ya no trabaja. Bien, por eso el proceso de solicitud de referencias es sumamente confidencial. ¿Sí? Bueno, hay 2 tipos de diferencia, esto también tienen que anotárselo porque es muy importante. 2 tipos de referencias que podemos conseguir. Una es de las oficinas de personal,
¿sí? Y la otra es a través de los jefes directos de cada postulante, ¿sí? Su jefe directo, o sea, la persona que estaba a cargo en su puesto anterior en aquella empresa. Bien. Bueno, en las primeras, o sea, en las oficinas de personal, si nos comunicamos una empresa o una oficina de personal, tal vez no tenga mucha información específica en relación a su desempeño y demás, pero nos pueden otorgar información acerca de, bueno, si la persona efectivamente trabajó en ese lugar, cuál fue su fecha de ingreso, su fecha de salida, ¿sí? Cuál fue el cargo que ocupó al ingresar, o si cambió de cargos, si tuvo alguna promoción, algún ascenso, ¿sí? O cuál era su último cargo a la hora de la desvinculación. Bien, y cuál fue el motivo de desvinculación, si fue renuncia, despido, pero nada más que eso nos pueden decir. Bien, porque tal vez no tienen información detallada de qué fue lo que sucedió durante toda esa historia laboral. La que nos interesaría mucho más es las relacionadas con el desempeño, ¿sí? Que esa nos puede otorgar justamente sus jefes directos, ¿bien? Donde nos puede comentar cómo era la persona, cómo se desempeñaba, su modalidad de trabajo, cómo era su relación con sus jefes y sus compañeros. Esta información, bueno, justamente solo se puede conseguir a través si tenemos contacto con un jefe directo de esa persona, ¿bien? Muchas veces podemos llamar a la oficina de personal y ese jefe no está, entonces podemos intentar hacer un nuevo llamado o preguntar en qué momentos podemos encontrar a esa persona. Bien, si es posible, lo mejor es contactar al jefe directo. Y si ya renunció, se jubiló o no está, bueno, nos quedaríamos solamente con las referencias de la oficina de personal. Bien, esas son las dos formas que tenemos de acceder a las referencias laborales. Por las oficinas de personal, o sea, el Departamento de Recursos Humanos, y por el jefe directo. Bien. Bien, y para llegar al proceso de inducción, que solamente lo vamos a mencionar en este espacio porque no nos daría el tiempo para poder mostrar todo el proceso detalladamente, pero sí es importante que sepan qué es el proceso de inducción, ¿sí? Es un proceso que se debe llevar a cabo en cualquier empresa, ¿sí? Que justamente tiene una función muy importante, que es poder familiarizar a la persona que ingresa, ¿sí? Con la nueva organización. ¿Por qué? Todos cuando empezamos en un trabajo nuevo nos genera muchísima ansiedad, ¿sí? Muchísima controversia emocional el primer día de trabajo, ¿no? Donde, bueno, no sabemos cómo es la empresa, cómo son las personas, etc. Entonces, este paso de la inducción trata de minorar todas esas cuestiones y poder tener un ingreso lo más ameno posible para esa persona, ¿sí? También es importante porque ahí se da a conocer la cultura de la organización, ¿sí? Todos estos lineamientos en relación al comportamiento que vimos en los primeros módulos, lo vamos a ver reflejados en el proceso de inducción, reflejados hacia esa persona que va a ingresar. Bien, hay dos tipos de inducción: inducción a la empresa e inducción al puesto de trabajo. ¿Sí? Que hay diferentes formas de hacer el proceso de inducción. Luego, si ustedes se siguen capacitando en lo que es selección de personal, vamos a conocer en detalle cada una de estos procesos diferentes del proceso de inducción. Bien, pero es importante que sepan al menos qué es la inducción, ¿sí? A una empresa. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo ustedes, ¿sí? Que van a finalizar esta capacitación y van a empezar a desarrollarse un perfil, ¿sí? Asociado a recursos humanos y que van a tener intenciones justamente de ingresar a trabajar a una empresa, ¿sí? Como ustedes saben, todas las empresas tienen personal que se ocupan de las cuestiones relacionadas con los recursos humanos, ¿sí? Como la selección, ¿sí? La administración de personal y demás. Ustedes tal vez no tengan experiencia previa en recursos humanos, entonces lo que necesitan siempre para poder ingresar a un primer trabajo es capacitarse, como lo que están haciendo en este momento. Capacitarse en recursos humanos y incorporar nuevas competencias, ¿sí? Una de ellas, una de las más importantes de recursos humanos, es la selección de personal. Por eso siempre recomiendo que tengan
estas competencias bastante desarrolladas para que sea más fácil ingresar al mercado laboral, ¿sí? Por eso, si ustedes quieren seguir capacitándose en selección de personal, diseñamos este curso que se llama Reclutamiento y Selección de Personal. Bien, ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver muchísimo más en detalle todo el proceso de selección. Bien, vamos a ver cuáles son las competencias más utilizadas en los procesos de selección y en cada uno de los puestos de trabajo. Vamos a ver un listado de análisis de competencias que se utilizan por lo general en los procesos de selección. Bien, vamos a ver más en detalle los 20 pasos de la selección y también de la selección por competencias, ¿sí? Que no es lo mismo selección a secas que selección por competencias. Bien, hoy en día es muy importante saber sobre selección por competencias. Vamos a ver también aquí el desarrollo y análisis de puestos de trabajo, perfiles de puesto. Bien, cómo crear de cero un perfil de puesto de trabajo, este documento, ¿sí? En relación a ese puesto que necesitamos cubrir, que es uno de los primeros pasos que vimos, ¿recuerdan? Vamos a ver también en esta capacitación el análisis y el desarrollo de anuncios laborales, porque no es lo mismo desarrollar un anuncio para un puesto de mozo o moza, ¿sí? Que para un supervisor de un restaurante, ¿sí? Siempre se diferencian en muchísimas cuestiones que debemos saber cómo incluirlas en el anuncio para que ese anuncio sea eficiente. Recuerdan que depende cómo hagamos el anuncio, vamos a tener el reclutamiento, la cantidad de personas con las competencias necesarias y los requisitos necesarios para poder empezar el proceso de selección. O sea que el anuncio es crucial, saber desarrollar un anuncio. Vamos a ver entrevistas laborales, vamos a ver sondeos y evaluaciones de competencias en entrevistas, vamos a ver la comunicación verbal y no verbal en la entrevista. Sí, algo muy importante, si ustedes ya quieren saber cómo entrevistar a una persona, cómo preguntar, qué preguntar, vamos a ver cómo realizar preguntas, cuáles son los tipos de preguntas que se utilizan en la selección de personal, tipos de preguntas para indagar diferentes competencias, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de todas estas cuestiones. También vamos a ver en relación a entrevistas grupales, cómo se planifica, cómo se desarrolla una entrevista por competencias, Weissman Center, ¿sí? Donde se hacen diferentes juegos de roleplay para poder observar ahí en el acto, el comportamiento directo, ¿sí? De diferentes competencias. Vamos a ver también diferentes evaluaciones psicodiagnósticas, o sea, cuáles son las baterías de test más utilizadas en selección de personal. Bien, porque es importante que quienes trabajan en selección de personal conozcan la batería de test o si le mencionan algún test sepa de qué se trata y si nos traen un informe, ¿sí? Los psicólogos podemos entender de qué están hablando. Entonces es muy importante, ¿sí? Y también en el proceso de inducción vamos a ver los dos procesos de manera diferente, la inducción a la empresa con las diferentes actividades que se realizan para dar a conocer la cultura de la organización a las personas ingresantes y la inducción al puesto de trabajo, diferentes formatos de inducir a la persona a su puesto, que es el puesto que va a ocupar justamente. Bien, bueno, esto si les interesa la selección es muy importante que sigan capacitándose, como verán, no nos daría el tiempo aquí para ver todas estas cuestiones, ¿sí? Porque son muchísimas, por eso decidimos generar una nueva capacitación en selección de personal. Bien. Bueno, yo les voy a dejar aquí abajo el link para que puedan consultar sobre esta capacitación que vamos a subir también a la plataforma. Bien, otras competencias que ustedes pueden sumar para tener muchísimas más chances de conseguir, digamos, rápidamente una inserción laboral en el ámbito de recursos humanos. Bueno, las cuestiones básicas que hoy en día se necesita para trabajar en cualquier lugar son, por ejemplo, conocer sobre informática, Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Cuestiones, digamos, de administrativas básicas que necesitan también conocer. También se pueden capacitar aquí con nosotros en eso. Tenemos el profesor Lisandro que da esa capacitación en informática, donde se ven desde cero estas cuestiones de Word, Excel y PowerPoint, que es muy interesante también y muy necesario en cualquier trabajo conocer sobre tener competencias informáticas. Bueno, marketing y digital y redes sociales también. Todas las empresas hoy en día han volcado muchísimo
a las redes sociales. Hace tiempo, digamos, las empresas se ocupaban más de su sitio web. Hoy en día eso está ya siendo obsoleto, el sitio web, el sitio principal de la página, y tiene mucha más importancia la red social, ¿sí? Entonces es importante saber administrar las redes sociales, porque tal vez si ingresamos, por ejemplo, a una consultora o a una empresa, cualquiera sea, ¿sí? Tal vez la parte de los avisos se publique mediante redes sociales, ¿sí? Diferentes formatos. Bueno, saber desarrollar un anuncio también para redes sociales, diferentes formatos. Bien, es muy importante también esta competencia de conocer y saber administrar las redes sociales de cualquier empresa. Bien, pero no es lo mismo utilizar una red social personal o individual que un perfil empresa. Tiene diferentes pormenores que se deben conocer. También algo nuevo que va a surgir aquí en la plataforma, en el Centro de Formación y Empleo, es el curso de recepción y atención al cliente, donde se van a ver diferentes competencias en relación a cómo, ¿sí?, hablar. ¿Sí? Es muy loco esto, pero a veces a los selectores nos piden personas que sepan hablar bien, simplemente. Bien, entonces aquí apuntalamos mucho lo que es la comunicación en atención al cliente. La comunicación, cómo desenvolverse con un cliente, ¿sí? Cómo preguntar, cómo saldar una duda, ¿sí? La comunicación verbal y también la comunicación no verbal, que es todo el comportamiento del cuerpo que acompaña a la comunicación verbal, ¿sí? Es muy interesante este curso. Yo lo dicto en la Universidad Tecnológica de Rosario, en el área de extensión universitaria, y muchísima gente se suma a esto porque es muy interesante también para cualquier tipo de empresa saber atender a los clientes, porque la empresa tiene clientes, podemos tener clientes externos o también clientes internos, como vimos en nuestro curso, clientes dentro de la misma organización. Entonces hay que saber cómo desenvolverse con los clientes. Bien, ustedes, como verán, tienen diferentes posibilidades para seguir capacitándose, ¿sí?, e incrementar sus competencias. Así que yo siempre recomiendo que sigan formándose dentro de las posibilidades que tengan. Nuestra plataforma está pensada para que ustedes se capaciten en sus tiempos, en sus horarios disponibles, así que tienen la facilidad de poder hacerlo en cualquier momento, las 24 horas del día, en que ustedes tengan algún ratito libre y poder capacitarse. Bien, bueno, cualquier duda yo les voy a dejar aquí el link, el WhatsApp que utilizamos para solicitar información sobre las capacitaciones nuevas que vamos a incluir. Bien. Bueno, y una reflexión: nunca dejen de aprender, ¿sí? Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer, ¿sí? Yo siempre recomiendo esto. Bueno, desde mi propia experiencia, yo empecé estudiando recursos humanos, luego empecé a estudiar psicología, ¿bien? Y sigo siempre capacitándome porque así es la única manera en que podemos crecer y seguir sumando conocimiento que no ocupa lugar. Bien, bueno, nos encontramos en el próximo clase, donde vamos a empezar el siguiente módulo sobre contratos de trabajo y cuestiones jurídicas sobre las relaciones laborales. Les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo video.